Saludo muy especial para todos ustedes, nuestros amables televidentes. Aquí estamos, como siempre, cumpliendo la cita con todos ustedes para llevarles este su espacio de frente y claro. Hoy tenemos dos invitados a nuestro programa. La primera parte va a estar el enfermero jefe, Alexander García Sánchez, quien tiene la responsabilidad de la subdirección en el hospital. ¿Y por qué vamos a hablar con él? Porque queremos que nos cuente muy detalladamente cómo se viene prestando el servicio y sobre todo el tema de urgencias, pues que ha generado en los últimos días algunos comentarios. Y en la segunda parte estaremos hablando con el señor gerente de la empresa social del Estado, John Freddy Montoya Velázquez, para hablar también sobre este tema y en términos generales cómo está el Hospital San José de nuestro municipio. Pues mi querido jefe, muy buenas tardes, buenas noches, bienvenido a este su espacio y cómo nos alegra que haya aceptado esta invitación de venir a hablar con nosotros. No, buenas tardes y muchas gracias a ustedes por permitirnos dirigir a la comunidad. Estos espacios son muy importantes, puesto que nosotros nos debemos a la comunidad, entonces entre más comunicación podamos tener con ellos, mucho mejor. Bueno, hoy empecemos a hacer como un recuento. Usted es un hombre que ha tenido la oportunidad de estar ya durante mucho tiempo en la institución y remontémonos un poquito al pasado. ¿Cómo era anteriormente el servicio de urgencias y a cómo está hoy? Porque tenemos que entrar como a mirar todos esos detalles debido a esas mismas inconformidades que se han presentado. Ese recuento, ¿cómo era urgencias anteriormente? Bueno, es importante pues como poder recordar años atrás, precisamente como para mirar la evolución. Normalmente en salud, yo siempre he dicho que una de las cosas más difíciles en salud es que trabajamos con gente enferma. Y para todos cualquier tipo de enfermedad es una urgencia. Lo digo yo como ser humano y como ser humano y como ciudadano que tiene una familia que le importa y soy muy consciente que desde un dolor de cabeza, un dolor de estómago, un dolor en un dedo, para cada uno de manera individual es una urgencia. Entonces nosotros, a diferencia de muchas otras empresas o organizaciones donde venden zapatos, donde se prestan otro tipo de servicios, tenemos esa gran desventaja de que trabajamos es con personas enfermas. Fuera de eso, somos parte de un sector público, el cual ha venido dependiendo toda la vida del gobierno nacional hasta la ley 100, donde se descentralizó y aún así dependemos de muchas maneras del departamento, siendo ya una empresa descentralizada, pero tenemos que rendirles cuentas a todas las entes de control porque somos una entidad pública. Como entidad pública también generamos muchas, inconformidades frente al servicio, puesto que no tenemos, hay épocas de la empresa donde no hubo muy buena fluidez económica, entonces no se pudo invertir. Entonces es bueno traer toda esa colación porque eso nos permite ver cuáles han sido las posiciones del hospital durante el tiempo. Cuando yo ingresé al hospital, que fue más o menos en el año 2004, pues era una institución que había acabado de salir muy recientemente de una etapa de reestructuración, que como les digo, en el año después de la ley 100, que pasamos de ser centralizados a depender digamos como una empresa independiente que se tiene que autosostener. Hubo la necesidad de hacer reestructuración y se reestructuró una gran cantidad de personal pues que no se necesitaba en su época. Como apenas empezó el tema de las EPS, entonces empezamos como a adaptarnos en ese tema de qué era una EPS y cómo dependíamos económicamente las empresas sociales del Estado del flujo de las EPS. Se empezó a reestructurar el personal y empezamos a trabajar básicamente con lo que se podía, con muy poco personal. Cuando yo ingresé, como le digo, prácticamente trabajábamos con 15 auxiliares de enfermería para todo el hospital,
teníamos, los médicos eran básicos, pues contábamos con un médico en el servicio de urgencias y máximo con 4 o 5 médicos en el servicio de consulta externa. Éramos solo 2 enfermeros profesionales en la institución, entonces éramos un personal muy básico siendo la misma población. Es más, en esa época yo recuerdo que la tasa de natalidad era mucho mayor a la que tenemos hoy en día. En esa época el hospital podía atender hasta 2 y 3 partos en un mismo día. Hoy tenemos si acaso 15 partos en el mes, que no nos da ni para un parto cada 2 días. Entonces todo eso también, esas variables han permitido generar cambios, pero sí hemos tenido cambios frente al número de usuarios que estamos atendiendo hoy en día. En esa época se puede decir que éramos una empresa social del Estado, un hospital público, pero no teníamos la atención del 100% de la población a nuestro cargo, ¿sí? Mucha de esa población tenía IPS de atención en Pereira, apenas, como le digo, como se está empezando con el tema de las EPS, no todo el mundo estaba afiliado, apenas estábamos empezando a generar el tema de la afiliación y la cobertura, que era un gran reto para las alcaldías y las secretarías de salud. Y teníamos pues otras IPS en el municipio que eran, digámoslo así, la competencia. A medida que hemos ido avanzando, la institución ha ido mejorando como empresa. En la parte financiera, pues es una empresa que se sostiene económicamente, y en la parte de prestación de servicios hemos fortalecido un número de servicios, teniendo en cuenta que somos una empresa de primer nivel de atención. Como empresa de primer nivel de atención o como hospital de primer nivel de atención, a nosotros solo nos compete la atención de medicina general y odontología, ¿sí? Y obviamente pues el servicio de internación de primer nivel, que es hospitalización, y el servicio de urgencias. Unas urgencias que son prácticamente básicas, porque pues no contamos con unidades de cuidado intensivo, no contamos con salas de cirugía, o sí tenemos salas de cirugía, pero no están habilitadas porque no tenemos cirujanos ni anestesiólogos. No contamos con con banco de sangre para poder transfundir pacientes. Entonces básicamente todo lo que nos llega por urgencias, lo que nos compete a nosotros es estabilizar, tener el paciente muy bien definido y poderlo remitir para que en un segundo, tercero o cuarto nivel de atención puedan prestar el resto de la atención. Cuando usted habla de esas IPS, pues claro, ellos tenían una población también muy importante. Al desaparecer prácticamente, toda esa carga, todos esos usuarios entran inmediatamente a ser parte del Hospital San José, a que se les preste esta atención acá. Incluso algunos todavía pues, viajan a la ciudad de Pereira, pero ya son en menor cuantía. Inmediatamente, Alex, eso es lo que entra a congestionar, por decirlo de una manera, específicamente en el tema de urgencias y también pues obviamente en el tema de consulta externa. En gran parte el aumento del número de usuarios, teniendo en cuenta que nosotros hicimos un plan de contingencia. El plan de contingencia trabajo como tal contratación de personal. Como le digo, éramos un hospital que anteriormente trabajamos en el servicio de urgencias con un médico, máximo 2. En estos momentos tenemos 7 médicos contratados solo para el servicio de urgencias y 7 médicos solo para el servicio de consulta externa. Prácticamente en el servicio de urgencias tenemos una rotación de 3 médicos por turno. O sea, diario en el servicio de urgencias van a haber 3 médicos en el turno de día, y hasta las 11 de la noche contamos con 2 médicos. Ya de las 11 de la noche a las 7 de la mañana sí queda solo un médico, porque ya a partir de esa hora estadísticamente se ve que la atención baja. También se reforzó, se contrató mucho más, como le digo, en la época en que yo ingresé teníamos aproximadamente 15 auxiliares de enfermería. Actualmente contamos con 37 auxiliares de enfermería, contándolas pues en todos los servicios de la institución. Son 7 enfermeras profesionales que tenemos, de 2 que éramos en esa época. Tenemos 4 odontólogos, de 2 que eran en esa época también, 2 bacteriólogos,
Entonces prestamos algunos servicios de segundo nivel, como es fisioterapia, que es un servicio de segundo nivel, y eso pues la gente muchas veces no lo entiende, y es que el servicio de fisioterapia y de psicología son servicios de segundo nivel de atención que solo se los podemos prestar a las EPS que lo contraten con nosotros o a los pacientes que lo paguen particular. Porque mucha gente pues se enoja porque no se les brinda el servicio por la EPS, y es que la EPS, no todas las EPS contratan con nosotros ese tipo de servicios. Escasamente contratan con nosotros los servicios de primer nivel de atención, que es medicina general y odontología. Y en este caso pues a ellos les tocaría desplazarse, por ejemplo, a La Virginia o Pereira. Exacto, de esa manera. Bueno, perdón, Octavio, yo ahí le hago un paréntesis, y es que sí me gustaría pues ahí dejar muy claro que como tal nosotros como empresa social del Estado, como hospital, somos prestadores de servicios de salud, ¿cierto? Y normalmente, o sea, como está diseñado el sistema de salud en nuestro país, son las EPS los encargados del riesgo del paciente. Por eso desde la nación se le gira el dinero o desde los entes territoriales le giran el dinero a las EPS, y ellos son los que nos pagan a nosotros. ¿Y qué nos pagan a nosotros? La prestación de los servicios, ¿sí? Pero todo el tema del seguimiento y del riesgo y de estar pendiente del paciente lo debería hacer las EPS en nuestro país, que hoy en día se llaman EAPBs, y es un tema que hemos nosotros peleado mucho tiempo y durante todos los años con ellos, porque ellos prácticamente se convirtieron en unos intermediarios que lo que hacen es recibir la plata de un lado y pagarnos a nosotros, y el riesgo no lo están dejando completamente a las instituciones, a los hospitales, y hay que entender que la responsabilidad completa, ¿cierto? Entonces, si la gestante no viene a sus controles, somos los hospitales los que debemos ir a buscarla, captarla, hacerle toda la búsqueda activa. Si el hipertenso no volvió, somos los hospitales, y es importante tener que esto es un riesgo compartido, ¿sí? Y básicamente en el momento en que la EPS asegura al usuario, es el responsable de la atención integral de su usuario. Las EPS, ustedes lo han manifestado, sí, se han convertido en intermediarias, y más que en intermediarias, en un dolor de cabeza constante, no solamente para los pacientes, sino para la misma institución como el hospital, porque es que ahí es donde entra todo este asunto. Ustedes prestan el servicio, tienen que pasar unas cuentas, ellos tienen que luego entrar a confrontarlas, que esto no estaba bien, que esto... Y ahí es donde empieza muchas veces el tema de la conciliación, para poder que le paguen algo que ustedes ya han prestado. Y eso de cierta manera, yo no sé si usted lo puede expresar así, termina afectándose al mismo usuario. Sí, total. Y nosotros precisamente por eso, menos mal el nombre que se nos dio como hospital, que es Empresa Social del Estado, tiene esa parte social, y pues nos permite a nosotros seguir generando acciones sociales con la comunidad, porque donde hubiéramos quedado simplemente como una empresa, como lo son las privadas, pues serían muchos los servicios que deberíamos negar a los usuarios. Y como le digo, el sistema de salud en nuestro país tiene un diseño que lo primero que se debió haber hecho es habérselo socializado y explicado a toda la población, porque hay muchos usuarios de los que salen inconformes del hospital, salen inconformes porque se les negó la atención, pero no entienden que es que tienen una EPS que les generó su IPS primaria de atención en Pereira o en otra ciudad del país, y que porque tienen esa IPS primaria de atención en otra ciudad, acá en Belén solo les podemos prestar servicios de urgencias. Y entonces, si viene con un dolor de cabeza o una sintomatología que no es una urgencia, nos toca decirle: no es una urgencia, es una consulta externa, debe consultar a su IPS. Obviamente eso genera mucho malestar en el paciente, porque si viene por urgencia, ellos van a querer ser atendidos y que se les resuelva su problema. Pero como le digo, para eso tenemos atenciones de clasificación, que se llama el triaje, que nos permite identificar cuándo es una urgencia y cuándo no. Y muchos de los usuarios insatisfechos, cuando se clasifican que no son una urgencia, es una consulta, y fuera de eso no se le puede dar una cita por consulta externa acá porque tiene la IPS en otra parte, pues totalmente tienen toda la razón de enojarse. Pero es una cuestión del sistema. El tema del triaje es también bueno y importante que lo aclaremos. Anteriormente eso no existía, o sea, el triaje no existía. Sí, en el momento que el triaje entra a funcionar, ahí es donde se empieza a complicar. ¿Por qué?
porque entonces el ciudadano, cualquier ciudadano, como usted lo ha reiterado, pues hombre, a mí me dolió la cabeza, y un dolor de cabeza a nadie se le niega, como se dice en el ardor popular, pero no está clasificado como una urgencia. Es dependiendo, o sea, dependiendo. La clasificación es, el triaje tiene diferentes patologías dentro de su clasificación. ¿Cuál es el objetivo grande del triaje? Poder priorizar las atenciones. Antes se atendía por orden de llegada. Eso generó bastante mortalidad en su época. ¿Por qué? Porque si yo tenía un dolor de cabeza de primero y me llegaba una hemorragia de quinto, y entonces yo tenía que atender el que estaba primero, la persona se me podía desangrar, se me podía infartar, se me podía morir. Mientras que el triaje lo que permite es clasificar, ¿sí?, y priorizar. Entonces, en el momento en que yo clasifico, digo, este paciente me puede esperar 2 horas, mientras que este sí lo tengo que atender de inmediato. Y obviamente las que son urgencias de inmediato, las que son clasificadas como triaje rojo, pues entran de inmediato. Que son vitales. Sí, son vitales. Posterior al triaje rojo tenemos la clasificación del triaje amarillo, que son urgencias, consultas de urgencias, que tenemos un tiempo determinado entre 20 y 30 minutos para la atención, ¿sí? Y después del triaje amarillo ya tenemos un triaje verde, que es una consulta prioritaria, que nos puede dar de 2 a 6 horas de espera, pero lastimosamente, como le digo, somos seres humanos que no tenemos la tolerancia ni la capacidad de soportar un dolor como para tener esos tiempos de espera. Sin embargo, las estrategias que hemos buscado es aumentar los instrumentos en el servicio. Como le digo, ya tenemos 3 médicos, pero aún así eso es un servicio bastante demandado, donde viene mucha población. Fuera de eso, pues estamos tratando de priorizar toda la población, que los niños menores de 5 años no se nos vayan sin atención, que los mayores de 65 no se nos vayan sin atención, y que las gestantes no se nos vayan sin atención, teniendo presente que esta población llega y hay que atenderla, así no sea una urgencia, simplemente por ser población prioritaria. Pues eso también nos ha venido congestionando el servicio, pero es población prioritaria que debemos atenderla y clasificarla y darle pues un direccionamiento correcto, ¿cierto? Es más de cultura. Yo pensaría que es más de cultura, que aprendamos, y no es fácil aprender. Cuando nos proponemos que queremos aprender, seguramente lo hacemos. Sí. Pero ahí yo quiero, mire jefe, yo quiero que hagamos mucha claridad en lo siguiente. Primero, hoy somos menos tolerantes, y eso no es un secreto para nadie. Somos menos tolerantes, cuando debiera ser lo contrario, debiéramos tener más tolerancia. Y me dolió la uña, me dolió el oído, me dolió la cabeza, me dolió un pie, me dolió una mano, inmediatamente vámonos para urgencias. Ahí es donde se empieza a complicar todo. ¿Y sabe cuál es el problema, Luis Octavio? Que normalmente ese tipo de consultas, que no son urgencias, nos traen consecuencias. ¿Qué consecuencias? Que nos ayudan a que se tapen las verdaderas urgencias, y que esos pacientes que verdaderamente son urgencias y que se nos complican muchas veces dentro del servicio, se nos complican porque no se les atendió oportunamente, pero no se les atendió oportunamente porque teníamos los médicos ocupados atendiendo a esos pacientes que no eran urgencias. Entonces hay que entender eso. Yo le pido a la comunidad de una manera muy encarecida, primero, que entendamos que nuestros médicos estudiaron para diagnosticar, para identificar anormalidades en el ser humano, no para adivinar ni para digamos hacer milagros. Ellos tienen que identificar y llevarse, por eso existen las guías de atención, porque nos dicen el paso a paso de cómo identificamos y qué debemos hacer una vez identificamos una sintomatología, unas características. Los médicos no simplemente ponen las manos y dicen hay que hacer, no, ellos tienen que llevar un paso a paso, pero todo eso requiere tiempo y requiere una metodología. Si ellos están ocupados atendiendo al señor del granito, ¿sí?, atendiendo a la señora que trae el dolor en el dedo hace 15 días, porque es muy común ver por urgencias pacientes con sintomatologías de 20, un mes, que no piden una consulta porque es que por consulta externa es muy difícil y va uno a mirar y ni siquiera han solicitado la cita, sino porque es muy fácil, porque en la calle escuchamos, no, como es de duro pedir una cita en el hospital, y esas personas que dicen, como es de duro uno verificar, y no han llegado a pedir una cita, ¿cierto? Simplemente nos dejamos llevar por el voz a voz. Pero entonces el favor que yo les pido es,
Cuando nosotros congestionamos los servicios, específicamente el servicio de urgencias, con atenciones que no son urgencias, lo que hacemos es enmascarar. Y hemos podido ver, para nadie es un secreto, los pacientes que se nos han complicado dentro del servicio son pacientes que de pronto no se les ha brindado la oportunidad en su momento, ¿cierto? Y muchas veces esa oportunidad no es porque el médico haya estado jugando o porque el servicio lo hayamos cerrado. El servicio ha estado abierto las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Siempre hemos tenido el personal de turno suficiente para eso. Como les digo, somos de las pocas instituciones donde tenemos la posibilidad de enviar remisiones con médicos en todo momento cuando lo requiere, ¿sí? En una urgencia vital, sin tener el servicio de ambulancia medicalizada habilitado, porque nuestro servicio de ambulancias es una ambulancia básica, ¿cierto? Pero aún así, cuando lo requiere, se va con sus médicos en las remisiones. Otra cosa muy importante, estaba hablando de este tema, y es que otra cosa que nos ha golpeado muy fuerte el servicio de urgencias, y somos nosotros, porque somos la primera línea de insatisfacción del usuario. El usuario es afiliado a nosotros acá atendemos aproximadamente 5 EPS, y el usuario se genera insatisfacción y no va a quejarse a la EPS, se queja directamente con nosotros. La insatisfacción la generas con nosotros. El hospital es el malo, y muchas veces en esos casos pasa de que tiene pendiente remisión, y es muy común. Es que en el hospital me van a dejar morir porque necesito remisión y llevo 2 días esperando que me remitan. Es que en el hospital me van a dejar morir porque no me remitieron de inmediato. O como han llegado últimamente los pacientes, es que yo vengo para que me remitan. Ese no es el procedimiento. Ellos dan el diagnóstico. Sí, ese no es el procedimiento. O sea, el médico es quien determina cuando un paciente requiere una remisión, y hay unos criterios de remisión. Cuando la patología deja de ser de manejo de primer nivel de atención y requiere un nivel de complejidad más alto, es un paciente que requiere una remisión. Pero ahí va el otro problema. Ahí va el otro problema. No depende de nosotros, depende de la EPS y de la red que tenga contratada la EPS. Y ese es un gran problema que tenemos hoy en día en nuestro departamento, por pequeño, y en nuestro país, porque no hay red de prestación de servicios. O sea, las clínicas y los hospitales de segundo y tercer nivel y de cuarto nivel que tenemos en nuestra región no están dando abasto. Viven colapsadas. Viven colapsadas, sin dejar atrás de que, por ejemplo, en este momento es que está pasando, por ejemplo, con el Hospital San Jorge, que ya no tiene contrato con Asmesalud. Entonces todo lo de Asmesalud se centralizó en una sola clínica, que es la Clínica San Rafael, y nuestros usuarios, de los 24.000 usuarios que nosotros atendemos en este hospital, 15.000 son de Asmesalud. Entonces la gran mayoría de remisiones nuestras son de pacientes de Asmesalud. ¿Y para dónde van? Para la MAC San Rafael. En estos momentos casi todos están yendo para la San Rafael, y teniendo en cuenta que la San Rafael nos está recibiendo de Asmesalud, nos está recibiendo de Medimás y nos está recibiendo de 9 EPS. Mire, jefe, yo quiero, para que vamos cerrando esta charla con usted, yo quiero que aprovechemos lo siguiente en 2 temas muy específicos. Usted hacía alusión que los médicos se prepararon, sí, se estudiaron, o sea que no son, a veces se utiliza la palabra aprendices, y es bueno que haya claridad sobre esto, porque fueron personas que se quemaron las pestañas muchos años, y el solo hecho de que tengan el cartón ya les da una idoneidad para entrar a determinar. ¿Estamos correctos en eso? Correcto, y es tan cierto, Luis Octavio, que nosotros como instituciones públicas, a nosotros nos vigilan, como les digo, muchas entidades, todas las IAS nos vigilan, y nosotros, para poder prestar servicios de salud, tenemos que cumplir como mínimo unos requisitos para poder tener los servicios de salud habilitados. Ya si queremos prestar servicios más avanzados, pues ya tratamos de mejorar para que nos certifiquen o nos acrediten, pero como mínimo tenemos que tener servicios habilitados, y dentro de la habilitación nos exige que todos los profesionales y el personal de salud que presta servicios de salud debe estar completamente certificado, ¿sí? Por medio de un diploma, por medio de una tarjeta profesional, de que está titulado y de que tiene la idoneidad para prestar estos servicios. Y en este momento podemos dar fe de que todos tienen la idoneidad. ¿Que están jóvenes? Sí, pero todos fuimos jóvenes. Cuando yo empecé acá en esta institución, yo tenía 23 años, 24 años. ¿Y usted estudió? Y prácticamente, y estudié 5. Y les digo, lo que estudié
no le llega a la tercera parte de todo lo que aprendí en estos años que llevo en la institución. O sea, yo soy lo que soy hoy en día como profesional gracias a esta institución, y lo sé, y sé que así pasa con muchos de mis compañeros y profesionales. O sea, sí, salimos jóvenes de la universidad y salimos con la teoría, y estas instituciones nos permiten reforzar los conocimientos en la práctica. Pero el hecho de que tengamos o que los muchachos que tenemos hoy en día tengan caras de ser tan jóvenes no significa que sean malos, como les digo. Pero es que hay una cosa, jefe, y es también bien importante, es el acompañamiento que hay, por ejemplo, de un director, de un coordinador médico, que ya sí tiene esa experiencia. Entonces, si es que estamos hablando de experiencia. Total. Eso es un complemento, eso es una ayuda. Eso es una ayuda. Es más, eso menos mal toca el tema. Nosotros no teníamos esa figura de coordinación médica, ¿sí? Porque fue un cargo que se suprimió una vez. El coordinador médico que había en su época, que era el doctor Guzmán, se pensionó. Entonces ese cargo se reestructuró. Ahora retomamos ese cargo nuevamente en la institución y tenemos nuevamente un coordinador médico con ese fin de que acompañe el resto del personal y en el proceso de capacitación de los médicos que entran nuevos. Pero Luis Octavio, vea, yo lo que veo con ese tema es que nosotros diariamente en la institución, por consulta externa, podemos atender entre 200 a 300 consultas, ¿sí? En externa. En externa. En urgencias estamos en un promedio de entre 60 y 90 atenciones por urgencias, que eso es diario, eso es muchísimo para un municipio como el nuestro, ¿cierto? Si nosotros cogemos la estadística mensual de las atenciones y lo comparamos frente a las quejas, no alcanzamos a tener o sea, pongámosle de unas 5.000 atenciones que tengamos en un mes, no alcanzamos a tener 4 quejas, ¿sí? Y no todas son del proceso de atención, otras pueden ser por demoras o en fin. A lo que me refiero es, la gente no se nos está quejando dentro de la institución, porque es que a nosotros eso nos sirve, que se quejen, porque con base a esas quejas nosotros miramos dónde estamos fallando y mejoramos, que es nuestra razón de ser, mejorar para prestar unos servicios de salud. Ténganlo por seguro, y le digo a la comunidad que nosotros acá todos los días nos levantamos y venimos con el objetivo de hacer nuestras labores, y nuestro gran objetivo es de mejorar y de salvar vidas. Nunca a ningún empleado ni a ningún profesional de la salud de esta institución se le ha pasado por la mente levantarse y venir al hospital para querer quitarle la vida a un paciente, jamás, porque es que esa no es la razón de ser. Entonces, si ustedes se quejan en el momento en que ustedes se sienten mal atendidos o insatisfechos, seguro que eso nos va a dar herramientas para mejorar. Yo hago la comparación de las pocas quejas que tenemos frente a las atenciones, es porque entonces ¿dónde se nos está quedando esa insatisfacción? En el voz a voz, ¿sí? En una persona insatisfecha se va al voz a voz a la calle, y ese voz a voz se va y la gente se empieza a quejar y a decir de la insatisfacción en la mala atención frente al hospital, sin ni siquiera haber vivido una atención en el hospital. Dar por hecho los supuestos. Dan por hecho el supuesto de que el hospital es muy malo, sin ni siquiera tener esa vivencia dentro de la institución, ¿sí? Entonces yo los invito a que primero tengamos la vivencia, a que si verdaderamente se han sentido vulnerados, lo dejemos estipulado por escrito. Acá todos tenemos la posibilidad de recibirlos, escucharlos y recibir sus quejas, porque no solo nos están permitiendo mejorar, sino que están permitiendo de que lo que les pasó a usted no se repita con otra persona. Además, que tengan presente de que el hospital no somos 5 ni somos 10, acá tenemos casi 120 funcionarios, y no saben qué es poner 120 funcionarios en una fila para una foto, es muy difícil. Entonces es todo lo que las herramientas que entre comunidad y directivas de la institución podamos utilizar para mejorar, eso nos va a servir. Pues jefe, queremos agradecerle que haya aceptado charlar con nosotros esta primera parte del programa, y ese mensaje final que usted le puede enviar a los televidentes es ¿cuál? Pues el mensaje final, Luis Octavio, y muy encarecido, y lo digo yo como el umbrense de corazón, es que seamos muy prudentes en el momento de
de decir algo, de manifestar algún tipo de insatisfacción, que llevemos los conductos regulares. Los invito a que reflexionemos frente a nuestras instituciones. Lo digo como belumbrense porque es que a mí me duele mi pueblo, me duele mi gente y me duelen mis instituciones, y no solo me refiero al hospital. Nosotros acá somos de los pocos municipios del departamento que contamos con instituciones tan fortalecidas como lo tiene Belén de Umbría. Entonces, si nosotros mismos no queremos y no cuidamos nuestras instituciones y antes les damos duro, ¿sí?, los invito a que en conjunto con nosotros que hacemos parte de la institución busquemos herramientas para que estas instituciones salgan adelante y mejoren, y seamos muy prudentes con lo que hacemos y con lo que digamos, porque es que no me están atacando a mí, no están atacando al gerente, no están atacando a las personas, están atacando a las instituciones, y nosotros en este momento en las instituciones estamos de paso. Hoy o mañana yo me voy, el gerente que está en el momento se va y las instituciones quedan, y son ellas las que sufren toda esa mitigación de el voz a voz, de la insatisfacción no manejada y sin seguimiento que se puede hacer por parte de la comunidad. Entonces los invito a que se quejen por medio de los conductos regulares que tenemos en la institución, de que nos manifiesten cuáles son sus insatisfacciones, pero de una manera prudente. Y si lo hacemos, si usted es decente conmigo, si usted es educado conmigo, si usted me sabe llegar, seguro que usted va a tener una respuesta muy positiva de mi parte. Lo mismo pasa cuando la comunidad sabe llegar a la institución va a tener una buena respuesta. Además, que vuelvo y les digo, es nuestra institución. Yo estoy acá sentado, mañana podré ser un usuario cuando tenga 60, 70 años, me van a ver sentado en una silla de ruedas o en una silla cualquiera esperando una atención de esta misma institución. Y esa institución, y voy a recibir una atención dependiendo de lo que quede de esta institución, ¿cierto? Entonces los invito a que en conjunto todos como comunidad, que nos duele nuestro pueblo, no lastimemos las instituciones, hagamos lo posible para que ellas crezcan. Alexander García Sánchez, él es el coordinador científico, el subdirector científico de la Empresa Social del Estado.